Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a compartir aquí. Que pongamos esta cámara. Hola Maribel, buenos días. Teresa, buenos días. ¿Qué tal? Hola Esperanza. ¿Se escucha bien? Hola Mar, buenos días. Mar, por cierto, tenemos que hacer un día, que me lo dijiste el otro día y me parece interesante. Tenemos que hacer un día un directo solo para hablar del comportamiento no verbal y la detección de mentiras, de lo cual yo soy experto, se supone. Tengo mi máster de eso y primero de mi promoción, además. Quizás sería interesante hacer un directo de eso, solo de eso, porque el tema es amplio y sobre todo por desmitificar tanta creencia errónea sobre esos tips rápidos. Sí, sería interesante. Quizá tendríamos que decir, venga, pues este día solo vamos a hablar de esto, con tal de no irnos demasiado. Pero hay cosas muy interesantes que uno debería saber respecto de eso y por protegerse también de, bueno, de aquellos que vemos en internet que nos dan esas claves rápidas y erróneas. Si no me acuerdo si tomé el alprazolam, no lo puedo tomar, no lo sé porque no soy psiquiatra y no me dedico al seguimiento de los fármacos. No conozco ese tipo de factores de los fármacos. Sí, porque yo me rasco la nariz mucho, efectivamente. Ese tipo de tips que lejos de ayudar solo están al final pues dando más dudas a la gente de si esto vale o no vale. Claro, ¿cuál es el problema? Sí que es cierto que hay tips que te ayudan a saber si está nervioso o no está nervioso, etcétera, pero... Ay, espera que no se me ve aquí. Sí, el problema no es ese. El problema es básicamente el error tipo uno, es decir, que tú creas que está diciendo una mentira cuando en realidad está diciendo una verdad. Básicamente por eso. Para calmar la ansiedad, sin pastillas. Terapia psicológica, Dirty. Hola Antonio, ¿qué tal? Yo me arranco los pellejos de los pies por la ansiedad. Estaría asociado un pelín, sin concluir que tengas ese trastorno, eso que llamábamos el otro día tricotilomanía, que es al final pues un recurso frente a la ansiedad, que es hacerse heridas o arrancarse pelos, etcétera. ¿Hay mucho paro real en psicología? ¿Es una pregunta o una afirmación? La mirada es el espejo del alma. Pues yo puedo decirte que de los que... Vale, nitros, de verdad. Vale, ¿para qué? Buenos días. Embaraza a mi prima, dice. Sí que tengo muchos compañeros de la carrera. Cuando yo estudié la carrera teníamos un grupo de WhatsApp con más de 120 personas. Buenos días, desde Perú. Somos muy internacionales. Y es cierto que de todas esas personas que se dediquen en exclusiva a la psicología, hay pocos. Entre ellos, pues uno es el que vino aquí hace poco, Kiko, os acordaréis de él, y él trabaja a tiempo completo, pero es cierto que él también viene de la rama
de la educación social, etcétera, ¿no? Pero es difícil en realidad poder dedicarse a esto desde el principio. Hola, soy fan de Marvin Blogs. Bienvenido o bienvenida. Sí, soy psicólogo, colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Es decir, es difícil, digamos, imagino que como al final como todo, como en cualquier sector, tener una clientela propia si te dedicas en el sector privado. Buenos días, Maite. O meterte en la sanidad pública con lo difícil que es, por otra parte, y lo poco gratificante por otra vía también. Con el estrés asociado, con el tener que desplazarte, es complejo. Vayas por un camino o vayas por el otro. Así es. Con lo cual parece poco, digamos, como carrera en sí misma, con la intención de trabajar. Entiendo que pasa como con la medicina. Uno no quiere forrarse con eso, porque no parece la mejor vía para forrarse. Parece más bien un calvario, un camino de calvario, que luego puede que te acabe trayendo dinero o puede que no, porque no a todos les trae dinero. Sin embargo, también es cierto que la psicología no solo se dedica a tratar pacientes, la psicología es muy amplia. Podría uno dedicarse a, no sé, a hacer una empresa de cualquier cosa, dado que conoce los principios por los cuales una persona, pues, está motivada, porque se mueve, porque, en fin, conoce los principios psicológicos que subyacen a la conducta humana, por lo tanto podría dedicarse a ventas, podría dedicarse a muchas cosas, ¿no? Hacer su propia empresa, o incluso dedicarse en otros sectores como, no sé, pues, en fin, los recursos humanos, la educación, etcétera. Eso es, recursos humanos, precisamente. Pero dedicado a tratar tus propios pacientes, sí es muy, muy difícil. Pero entiendo que como cualquier empresa que se abre nueva, conseguir tus propios clientes que vuelvan otra vez, que estén contentos contigo, etcétera, es muy complejo. La psicología del marketing está también en auge. Bueno, el marketing en sí mismo tiene muy buena parte de psicología, claro. No es que esté en auge la psicología dentro del marketing, es que el marketing también se ha nutrido desde el principio de los estudios de psicología, claro. Porque precisamente cuando uno pretende vender a otro tiene que conocer cómo funciona su cerebro si quiere de verdad conseguir influir. Ya hablamos desde incluso, desde Freud ya hablaba de esto. Freud decía, sin que fuera realmente psicólogo jamás, Freud decía que no se trata tanto de, de darle aquello que tiene por necesidad, sino de crearle una necesidad. Y tenía un discípulo freudiano que era el sobrino o el nieto de Darwin, que consiguió, digamos, hacer marketing en esa época ya con respecto a que la mujer empezase a fumar. Consiguió venderle a las empresas la forma de convencer a las mujeres de que era propio de la mujer moderna, que era propio de una mujer empoderada, el que empezase a fumar igual que los hombres. Bueno, pues gracias a esos estudios psicológicos empezaron a hacer marketing con respecto al tabaco y funcionó. Es decir, el marketing y psicología han ido de la mano desde el principio del marketing, creo yo. Yo estoy con un psicólogo de México que vale 16 euros la sesión. Fíjate. Claro, lo que pasa es que entiendo que en México quizás esté pagando menos impuestos también, porque aquí se pagan bastantes, de autónomo digo, ¿eh? De autónomo se pagan muchos impuestos y realmente con 16 euros la sesión no podríamos pagar todo eso. IRPF, autónomo, la colegiación de psicólogo, son muchos gastos. Y sería difícil que con ese precio aguantase cualquier psicólogo. Todos deberíamos tener una formación básica de psicología para la vida. Creo que sí, tienes toda la razón. Ah, soy fan de Marvin Brooks. Ah, ¿sabes qué pasa? Que estoy en directo tanto en YouTube como en TikTok. Por eso me ves mirar para allá. Estoy con las dos pantallas. Y dado que allí suele haber mucha gente, aquí menos, aquí hoy como ahora mismo en YouTube. A ver cuántas personas sabemos aquí. Habemos. ¿Cuántas personas somos? Son 6 personas en YouTube
Y ahora mismo en TikTok somos 86, concretamente. Por eso miro tanto a la pantalla. Somos más. Claro, ves, por otra parte nos dice Antonio algo que tiene toda la razón. Deberíamos tener formación básica en psicología, pero también un economista nos dice lo mismo. Es que deberíamos tener formación básica en pues asuntos financieros, y el que es bailarín te dirá que deberíamos todos de bailar desde niños. Claro, es que ese es el tema. Siempre vamos a ver un poco lo mejor o lo peor también en base a los conocimientos de uno. Si bien es cierto que la psicología, como habla de la conducta humana, y tan mal lo pasa al ser humano por muchas razones, que se podrían solventar o predecir o anticipar, pues sí, sí tiene sentido que la psicología estuviera incluida entre las asignaturas básicas. Sí, sería interesante. Buenos días, ¿cómo curarías las heridas de un menor causada por el bullying? Hablas probablemente de heridas psicológicas. ¿Qué heridas psicológicas cambiarías? ¿Qué heridas? Habrá que definir qué heridas. Entiendo. Inteligencia emocional sobre todo. Y creo que ya se está aplicando, pero yo he tenido pacientes, profesores de niños pequeños, y me doy cuenta de que no tienen en realidad la educación que yo esperaba, porque mi hija ya ha pasado por esa fase de infantil, y se supondría que bueno, que ya sabe ciertas cosas o ha pasado por ese proceso a través de la educación emocional que allí tenían, y no veo que sea profundo, no veo que haya realmente nada más que la identificación de las emociones, no tanto la gestión emocional, que es otra cosa, o es más profundo. Claro, más importante, diría, escuela para padres y gestionar una buena paternidad. Fíjate, eso sería muy interesante, Esperanza. Ya no que al niño se le enseñe más y más materias con tal de que lo sepa todo, quizá incluso, bueno, para padres, ¿no? Que aparte de la educación infantil, que el padre no solo acuda a trabajar y vuelva a casa y ya está, sino que tenga su horario para ser buen padre, quizá, o ajustarse, digamos, a qué formas de ser padre son mejores. Es difícil decir cuál es mejor padre, qué forma de ser es mejor padre y cuál es peor. Bueno, pero sí que hay marcadores que nos hacen saber cosas. Por ejemplo, los estudios sobre el estilo democrático, el estilo educativo, me refiero, con respecto a nuestros hijos. Hay estudios que hablan sobre el estilo autoritario frente al estilo libertario o liberal, o no liberal, sino el pasota, por decirlo de forma coloquial, y el estilo democrático. Claro, ¿qué pasa? Que al analizar todos estos niños que han sido educados bajo estos parámetros, resulta que sí hay diferencias. Y los niños educados en el estilo democrático tienen, por ejemplo, afabilidad, tienen cariño y tienen además límites. Ese es el estilo democrático. ¿Cuál es el estilo autoritario? Límites, obligaciones, pero no cariño, solo frialdad. Y claro, sí sabemos que incluso ya no solo en marcadores de felicidad de los niños, sino mayor rendimiento académico a largo plazo, mayor felicidad en la vida adulta, mayor adaptación. Los hijos criados con el estilo democrático. Eso sí lo sabemos. Hay cosas que sí podemos aprender en una escuela de padres y creo que sí sería interesante. Estoy hablando con el otro móvil que tengo ahí conectado, TikTok. Mr. Funkadelic. Es que allí tengo mucha gente siempre y por eso ahí me preguntan mucho. Claro, porque vosotros aquí en YouTube no veis los comentarios de allí. Por eso parece que no me está preguntando aquí nadie. Pero bueno, cualquier pregunta que tengas la puedes hacer. Para eso estoy aquí. Hace 30 años formamos la primera escuela para padres en Perú. Sería muy interesante, ¿eh? Aquí sí hay algo, pero no es algo muy extendido, digamos.
Sí, creo que sí sería una muy buena solución. Niños y padres. Buenos días, Mariam. Sería muy interesante, pero entiendo que de nuevo, están dispuestos los padres. A mí me lo han sugerido varias veces, como voy a la radio todas las semanas, aquí en donde vivo, en Monóvar, me lo han sugerido varias veces. Oye, ¿por qué no haces algo aquí? ¿Por qué no abres una escuela para padres? O algo que tenga que ver con la gestión emocional, tanto de padres como de hijos. Bueno, pues quizás sea una vía para esos padres que están perdidos y no saben qué tienen que hacer. Ya no solo que los niños vengan a consulta porque tienen problemas con su conducta, sino que los padres están muy perdidos y uno a uno en consulta pueden ir solucionándolo, pero quizá tenga que ver no solo con la terapia, sino con la educación, con enseñar a muchos padres qué es lo mejor basándonos en la ciencia y no basándonos en opiniones de aquellos padres a los que les va bien. Es que claro, aquellos padres a los que les va bien porque la personalidad del niño pues es tranquila, es incluso moldeable, pues claro, parece ser que son buenos padres por eso, pero es que no tiene nada que ver. Si de pronto aparece un niño más movido, más nervioso, parece que los padres ya no son buenos padres y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Hay cosas que los padres no influyen, cosas que pueden cambiar los padres y cosas que no, que son cosas de la propia personalidad. Claro, todavía más sorprende cuando los padres son muy tranquilos y el hijo sale nervioso, por ejemplo. Educar democracia, sí, pero no me refiero a democracia como modelo político de, digamos, de gobernar un país. No me refiero a eso, sino estilo democrático de padres. Estilo democrático es aquel estilo de educación en el cual le damos cariño a los hijos, pero aparte le ponemos los límites que necesitan. Somos estrictos, pero a la vez también les estamos dando cariño, no solo somos una autoridad fría que le marca lo que tiene que hacer y lo que no, que es el estilo autoritario. El aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo y te callas la boca. No, el estilo democrático se negocia con los niños. Se dice, vale, esto es lo que hay que hacer. Yo sé que a ti no te apetece, pero vamos a llegar a un acuerdo porque dado que esto no te gusta demasiado, bueno, pues podemos llegar a un acuerdo de aquello que a ti te apetece, que a ti te gusta, es decir, negociación. Pero al final es el padre el que pone los límites de dónde está donde ya no se puede exceder. Hola, soy psicóloga, quería organizar una terapia de grupo, pero estoy muy perdida. Pero, Laura, relativo a algún tipo de trastorno concreto, a ansiedad, a, no sé, a ansiedad social, por ejemplo, sería muy interesante. ¿Te refieres a, o quieres al menos hacerlo con un grupo específico, no? Hola, Evelyn, ¿qué tal? Es que el problema siempre es ese. Como una peluquería que abre sus puertas y dice, ya, pero es que necesito clientes y no vienen, no vienen. Pasa con cualquier sector al final. Es que esa es la gran duda. ¿Va a venir alguien? ¿Abro una terapia de grupo? ¿Va a venir alguien? Pues no lo sé. Y eso siempre es un problema. A mí el estilo democrático no me ha funcionado. Claro, habría que ver, en todo caso, si ha aparecido un problema, porque entiendo que ha aparecido un problema, por eso lo dices. Habría que ver cuáles son los puntos en los cuales ha fallado, cuáles son las causas de esos problemas que han aparecido, cuáles son, digamos, o digamos, dentro de ese análisis funcional, sería muy sencillo encontrar cuáles son los antecedentes de ese problema y buscarle soluciones. Pues no lo sé, si un grupo es pacífico. Ah, específico, vale, te ha saltado el corrector. Es pacífico, es pacífico. Te refieres a específico. Sí, imagino que, claro, para hacer una terapia de grupo estaría interesante a lo mejor centrarse en algún tipo de problema como, no sé, adolescentes con una vergüenza excesiva, que podría ser incluso relacionado con trastorno de ansiedad social, por ejemplo. Sí, eso sería muy interesante. Pero más allá de eso, es cierto que se podría hacer a nivel de más general de para todo el mundo un taller o una terapia de grupo o un entrenamiento, diría yo, más que terapia, para la gestión emocional, como nos dice Antonio Ponzano. Pozanco, perdón. A ver, porque he dicho algo por aquí. Vale.
estar demasiado adaptado a un mundo enfermo no es un síntoma de salud. Sí, pero, Antonio, sí te puedo decir, porque yo hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Te voy a decir lo que yo no sé. Yo no sé si el mundo está enfermo. No lo puedo saber porque me faltan datos. También sé, por ejemplo, que tú tampoco lo puedes saber, porque a ti también te faltan datos. De hecho, le faltarían datos al presidente del gobierno de España, le faltarían datos al presidente del Banco Central Europeo, le faltarían datos a todo el mundo, porque siempre faltan datos para realmente tener una buena evaluación de qué es lo que está pasando en el mundo. Siempre faltan datos, eso sí lo sé. ¿Qué sé también? También sé una cosa como psicólogo. También sé, a ciencia cierta, que el hecho de que una persona piense que el mundo está enfermo, que el mundo es tan negativo como tú lo estás viendo, eso causa una repercusión emocional en la persona que está pensando esto. Esto también lo sé. Con lo cual hablamos al final de cómo a ti te está afectando una percepción, quizá errónea, del mundo. Así que cuando uno acude a consulta, por ejemplo, azotado de un montón de efectos psicológicos de su entorno, de un estrés en el trabajo, de un mundo que parece cada vez peor, porque todos los días a las 3 se ponen las noticias. Al final lo que tenemos que cambiar son cosas que podemos cambiar. No podemos cambiar el mundo como es, si está enfermo o no está enfermo. No podemos cambiar las decisiones que toman los políticos cuando tienen el poder. No podemos cambiar las decisiones que se toman a nivel económico en los grandes bancos o en cualquier poder fáctico. No podemos hacer eso. ¿Qué podemos cambiar? La percepción sí, dado que sabemos, seguro, a ciencia cierta, que nuestra percepción de ese mundo va a afectar a nivel emocional de forma personal, nos va a afectar. Eso sí lo sabemos. Con lo cual vamos a tener que decidir en qué mundo queremos vivir y cómo nos vamos a relacionar con él. Vamos a tener que decidir, y hablo de decidir, a qué vamos a prestarle atención. A todos aquellos argumentos que confirmen que el mundo está enfermo, o a los otros que dicen qué maravilloso es el mundo. Qué regalo que tenemos para poder vivir los años que tengamos en un mundo gobernado por leyes maravillosas. ¿Es la verdad absoluta la que estoy proponiendo? No, tampoco lo es la otra. Tampoco lo es la versión de que todo está corrompido y que el mundo está enfermo. No es verdad de forma absoluta. No lo es. Pero entiendo que personas como Lolaila, perdón, está, digamos, dentro de una creencia en la cual pues ha creído de forma férrea que su forma de ver el mundo es la auténtica y completamente absoluta. Bueno, quizá eso, Marta, quizá eso sería mucho más flexible, ajustado quizá a una realidad. En mayor parte, eso es mucho más flexible. Pero no el mundo está corrompido. Eso es una verdad absolutista, dicotómica, maniquea, como tantas veces digo. Una solución infantiloide que nos lleva a pensar que las cosas son buenas o malas de forma dicotómica. No es así el mundo, es mucho más complejo. Es mucho más complejo siempre. Más mala que buena, más personas malas que buenas. ¿Tú crees? Una pregunta, ¿una persona que tiene depresión se puede enamorar? Interesante pregunta. Si entendemos los principios conductuales que subyacen a la depresión, entendemos que una persona deprimida, azotada de nuevo, y voy a hacer alusión precisamente a lo que estábamos hablando, azotada de pensamientos sobre sí mismo, de que no vale, de que no es suficiente, y a la vez también de ese mundo en el que vive, tan negativo, y a la vez incluso en esa tríada que proponía Beck, que el futuro es muy incierto, inseguro y además oscuro,
azotada por creencias erróneas seguramente de todo eso, además ha sucumbido a la conducta de ir dejando de hacer cosas, a dejar de recibir estimulación, a dejar de salir de casa, incluso a dejar de hacer cosas con tal de al final evitar el malestar, porque no tiene ganas de hacer nada. Claro, desde esa perspectiva es difícil que una persona de pronto vea a otra y se enamore de forma fugaz, como una película romántica, dado que la persona con depresión está tan metida en sus pensamientos rumiativos, tan metida, que es incapaz incluso de ver una película y meterse en la trama. Su mente está a tope, no para su mente, está constantemente dando vueltas sobre esos pensamientos negativos, como digo, tanto de sí mismo como del propio mundo. Con lo cual, ¿cómo va a poder escapar de eso para estar pensando en qué guapa es esta persona o qué simpática, qué bien me trata? Sería difícil enamorarse, muy difícil. Además, si hacemos también referencia a los procesos neuroquímicos de su cerebro, donde hay un déficit de serotonina, tan asociado al amor también, donde probablemente a largo plazo la dopamina también acabe decayendo, donde hay unos aumentos de cortisol también a largo plazo excesivos, es difícil que eso que llamamos amor, que también tiene sus elementos químicos, se produzca. Es difícil. Diría que es bastante difícil. Podría producirse, bueno, dependiendo también de qué está pasando en esa persona ya a nivel concreto y no de lo que dice un manual sobre qué es la depresión, todo puede ocurrir. No es probable, más bien tendríamos que decir. No es probable, solo eso. Me parece muy buena pregunta, Marta. Hola, Noé. Buenos días. Noé, ¿tienes directo después de este? O durante, a lo mejor, un poco más tarde. Si tienes, sí tengo un rato para conectarme. Tengo consulta luego a las 12. A las 12. ¡Ay! Tengo consulta a las 12 y tenía un hueco. ¿Cuándo estás haciendo directos? El amor es la mejor química para la depresión. De verdad que sería maravilloso. Y ojalá alguien con depresión pudiera, a través de eso, del amor, de una mirada fugaz de alguien que de pronto se enamora, como antiguamente en la Edad Media, con el golpe de rayo, con ese amor a primera vista, ojalá alguien saliera de la depresión con algo así, ¿no? Sería maravilloso. ¿Por qué dices mente? Sería conducta, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Qué estaba diciendo en ese momento? Lord de Few. Las noticias malas venden y son las que se consumen. Entonces se puede formar la creencia negativa. Claro, Esperanza, es lo que vemos en las noticias todos los días a las 3 de la tarde. Nos hacen ver un mundo muy negativo y lo vemos constantemente. Cuando estuvo la Dana de Valencia, constantemente. Cuando están ahora los incendios, constantemente. Claro, es así. Vemos solo una parte del mundo, súper negativa, pero también existen muchas partes que no estamos viendo en las noticias. Porque como tú dices, las noticias son aquellos eventos que son salientes y por eso los muestran tanto. Hola Tony, buenos días. Osorno, buenos días. Podéis preguntar lo que queráis, de psicología. En YouTube se suele preguntar poco, pero la que queráis. Podéis preguntar lo que queráis. Lunes y viernes a las 11. Ay, pero hoy es viernes. Lunes y viernes a las 11. Hoy es viernes, ¿no? Estoy perdidísimo. Cuando tienes depresión no pides, pero necesitas amor. Claro, es que, mira, si hablamos quinta de la tristeza como emoción básica, la tristeza es una emoción adaptativa, como todas, una emoción que tiene sentido en el ser humano porque nos protege. ¿Qué es la tristeza cuando uno está pasando por un mal momento? La tristeza permite gastar poca energía, recluirnos, y eso hace que los demás, al vernos tristes, acudan y nos den su cariño.
Pero eso es la tristeza adaptativa. La depresión no tiene nada que ver. La depresión es otra cosa muy, 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 muy diferente en el sentido de gravedad. Incluye entre sus criterios como por ejemplo ideación de quitarse la vida, incluye como sentimientos de culpabilidad profundos, el perder muchísimo peso o ganar muchísimo peso, el enlentecimiento psicomotor, incluye elementos de la falta de hambre, el dejar de hacer cosas durante no, el dejar de hacer cosas que antes se hacía, o la tristeza durante casi todo el día, que es lo que a veces confundimos con depresión. Una cosa es la tristeza durante casi todo el día y otra cosa es la depresión, que desde luego tiene que cumplir muchos otros criterios que entonces sí consideramos graves. Si hablamos de que alguien triste necesita amor, sí. Alguien con depresión necesita terapia. El amor no le va a sacar de un trastorno mental grave, ¿vale? Si tiene ese trastorno mental grave. Pero claro, lo primero y principal es afinar en el diagnóstico. ¿Es depresión lo que padece esta persona o es tristeza? Si tiene tristeza, bueno, entonces sí necesita precisamente amor, cariño, cercanía de los demás. Si tiene depresión, necesita terapia. Porque los amigos y los familiares no van a saber hacerle salir de ahí. Seguramente incluso se va a producir en esta forma esta conducta de los demás. Al principio, en la depresión, recibirá mucho apoyo, mucho cariño, mucha atención. Con el paso del tiempo se irá reduciendo porque empezarán a ver que no funciona. No funciona, empezarán a juzgarle y a decir, es que encima que estoy aquí contigo todo el día, encima que te digo de 20, 20, 20, te lo digo una vez, te lo digo dos veces, 7 veces, después de 17 veces ya no le llaman y lo juzgan. Eso es lo que suele pasar con los amigos que intentan por la vía de vámonos a salir y hacer cosas y no entienden la depresión, porque la depresión necesita terapia, como digo, no solo el cariño de los demás, que desde luego también es muy importante el apoyo social, pero solo como una herramienta entre todas las herramientas terapéuticas que uno necesita para salir de la depresión. Por eso es súper importante saber de qué estamos hablando. ¿Es tristeza o es depresión? Causas de tristeza. Bueno, pues cualquier pérdida que uno sufra de algo que le parece importante, sentirá tristeza, sencillamente. Algo estaba, ya no está, me da tristeza porque ya no lo tengo y no lo puedo tener. No me parece injusto, porque si te pareciera injusto no tendrías tristeza, tendrías rabia. Eso es en términos generales. Luego cada uno, cómo interpreta la situación en el sentido de pérdida o en el sentido de injusticia, pues tomará un tipo de emoción u otro su cuerpo. Eso es, Lord de Few. Has dado en el clavo. Para la depresión lo que mejor funciona es la terapia de activación conductual, efectivamente. Que es la que incluso ignora todos los elementos cognitivos, porque ha demostrado mayor eficacia. Es como los psicólogos consiguen, mediante una terapia sistemática y gradual, que el paciente empiece a moverse con poquitos objetivos, porque se ha estado diciendo de forma muy repetitiva que no vale absolutamente nada, que no es capaz de absolutamente nada, y tiene que ir rompiendo todas esas creencias a golpe de realidad, al golpe de decir, no puedo, no puedo, bueno, vamos a conseguir que puedas para que te des cuenta. Y una a una ir rompiendo todas esas creencias que tanto malestar le producen. Ángel nos dice, las depresiones por luto no las soluciona ningún psicólogo, solo los psiquiatras con medicación. Pero ¿por qué dices eso, Ángel? Yo podría decir que la solución a cualquier problema para la depresión es subirse a una nave espacial y viajar por el hiperespacio. Pero da igual lo que yo diga. Lo que importa es lo que dicen los estudios científicos. Las creencias que desarrolla cada uno, por motivos personales, no nos sirven de demasiado. Los estudios científicos dicen, Ángel, que lo que más funciona para la depresión es la terapia psicológica, ni siquiera la farmacológica, que también tiene evidencia científica. También la tiene. Por eso, por esa razón, se trabaja en contextos de mucha gravedad
o incluso en el contexto público, se trabaja de forma multidisciplinar. Se trabaja con psicólogos y psiquiatras. Otra cosa es, Ángel, que es lo que estás diciendo ahora, es que a ti no te ha ayudado un psicólogo, pero eso es tu experiencia. ¿Por qué razón a ti no te ha funcionado? Hay que descubrir por qué si lo que buscas es ayuda. Porque probablemente haya algún fallo, algún problema, tanto en vuestra conexión, tú y tu psicólogo o tu psicóloga, quizá en las aplicaciones que el psicólogo te ha mandado para casa, que quizá no has conseguido, no has encontrado la forma de hacerlo de forma sistemática, etcétera. Habrá habido algún problema en la aplicación de todo eso. Pero eso no significa que a otras muchas personas sí le ayuden. De hecho, sí lo confirman los estudios de eficacia, Ángel. Que a ti no te funcione no es algo que podamos generalizar. ¿Ok? En YouTube tenemos muy poca gente conectada, pero suele ser de la poca gente que hay, bastantes haters, fíjate. A ver, hay 6 personas y, sin embargo, hay una altísima tasa de haters. Pero no pasa nada, aquí no excluimos a nadie. ¿La depresión puede ser hereditaria? Sí, la depresión tiene una alta carga de heredabilidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿Que el hijo de una persona con depresión va a tener depresión? No. Hablamos de predisposición genética que se hereda. ¿Qué opinas de la neurociencia? Guay, me gusta. Solo es un apoyo más para todo aquello que ya demostramos en los estudios conductuales. La neurociencia viene a confirmar o desconfirmar muchas cosas. Si están a tope esta semana, ¿no? Es que a lo mejor claro, tú no ves el chat de YouTube, pero hay una alta tasa para la poca gente que se conecta. No me refería a ti, Angie, perdón. No, no, pero Angie, sobre todo cuando hablo de haters, que al final es una palabra, no importa. Hablo de personas que de forma consciente están tratando de desestabilizar por la razón que sea, no sé. Están enfadados por alguna razón y sienten cierto alivio, descarga cuando sueltan un insulto, cuando sueltan... eh, te puedo leer alguno por aquí si quieres, para ver a qué me refiero con hater. Sí, pero bueno, también, por ejemplo, yo entiendo, Noé, no es que sea más allí que aquí. Más bien yo creo que... No, ellos no leen estos comentarios. De hecho, me preguntaban por aquí que si estaba hablando solo. Y digo, no estoy hablando con la otra pantalla que tengo TikTok. No creo que sea más allí que aquí, sino que más bien, Noé, yo creo que aquí llevo ya tanto tiempo en TikTok que ha ido filtrándose la gente que le interesa el contenido. Creo yo, ¿eh? Y es una opinión personal, es lo que yo creo. Porque aquí también ha habido muchos haters, muchos. Sin embargo, cada vez ha habido menos, y cada vez hay menos de hecho, porque dado que ahora somos 128 personas, ¿cuántos haters hemos tenido hoy? Yo creo que ninguno. Y sin embargo, en YouTube estoy poniendo los directos hace poco, hay poca gente, y quizá por eso no. Pero no lo sé, seguro. Espero que estén funcionando bien los directos, ¿no? Pero siempre se empieza despacio. Muy buena pregunta. Lord de Fiu. ¿Qué opinas de las personas sin estudios de psicología que hacen de coach? Muy interesante pregunta. Hace poco, bueno, no hace poco, hace tiempo, es que pasa el tiempo muy rápido. Estuve en Teleelda, que voy a veces a hablar allí sobre cosas de científicas, básicamente, de psicología. Ay, espérate, que estoy recibiendo una llamada. Es que no he quitado esta, espérate. Así. Para hablar de, sobre todo, de coach, que yo veo que enseñan cosas, claro, por ejemplo, de la detección de mentiras. Lo veo tan complicado, lo veo tan complicado, porque claro, yo sin ser, por ejemplo, experto en detección de mentiras, ¿vale? Y experto en comportamiento no verbal, solo siendo psicólogo, por ejemplo,
porque yo soy las dos, yo me he especializado en lo otro. Pero solo sin tener estudios en lo otro, solo siendo psicólogo, puedo comprender muchas de las cosas que le pasa a una persona a través de lo que veo en su conducta, ¿no? Lo puedo deducir. Ya luego tengo que indagar y luego llego a conclusiones a través de la propia historia que te cuenta el paciente. Pero lo puedo ver. Es decir, yo veo cosas del estilo, pues que si una persona me cuenta un problema, veo cuáles son los antecedentes que desencadenan esa conducta concreta. Veo que lo está retroalimentando con las consecuencias que tiene después, como pasa con los niños. Si alguien después le presta atención de tener una rabieta, estoy viendo que la atención prestada después de la rabieta está alimentando esa conducta, la está reforzando. Y sé también que si le dejas de prestar atención, al quitarle ese refuerzo, le estás, por tanto, cambiando la conducta. Le estás haciendo que deje de tener rabietas de forma sistemática. Yo todo eso lo veo sin necesidad de tener ningún máster en comportamiento no verbal. ¿Qué pasa? Que cuando uno entiende todo lo que subyace a esa conducta y además se forma en comportamiento no verbal, tiene muchos datos, muchos datos. Lo que no sabe una persona que solo se ha formado en eso y que se hace llamar coach, por ejemplo, te dice eso que decía el otro día Mar, lo de que si te tocas, si te rascas así la nuca mientras hablas, es que estás mintiendo. Si te tocas la ceja, no sé qué, si haces así con no sé cuánto, claro, le falta tantísima cantidad de información a esa gente para poder realmente sacar una conclusión fiable. Tanta información que no es posible que eso te lleve a ningún sitio. Sobre todo el peligro es que si tú te crees esa relación tan directa entre un gesto y la mentira, vas a caer en el error tipo 1 o el error de Otelo. ¿Sabéis Otelo lo que le pasó? Este personaje de Shakespeare. ¿Recordáis lo que le pasó? Que creía que su mujer le mentía. Sí, no, bueno, ya claro. Estoy hablando quizá de un tipo de coach. Pero tiene toda la razón Lord de Few de que hay coach que sin ser psicólogos se han formado con cursos de 3 meses y que realmente con eso pretenden dar consejos de psicología, ¿vale? Peligrosos porque no saben la complejidad de la conducta humana. No saben no solo lo que está pasando con la conducta, sino lo que subyace a la conducta en cuanto a cuál es lo que pasa en la memoria, cómo se codifica mediante la atención, qué es lo que pasa en el procesamiento de los datos a través de sesgos cognitivos. Todo eso no lo sabe un coach, porque no le ha dado tiempo en 3 meses para aprender eso. Claro, que después saquen, y sí que he visto coaches que hablan por ejemplo, de la PNL, de extraen cosas de la psicología, muchas veces sin profundizar demasiado, y porque sí que dicen cosas traídas desde la psicología, pero no conocen el funcionamiento del cerebro humano, en ese sentido, de la mente, que nos hace comprender todo lo que pasa en el ser humano. Es complejo que alguien saque conclusiones rápidas de ese modo. Sí, lo de Otelo es interesante porque él estaba celosa de su mujer, le habían dicho que su mujer le estaba siendo infiel. Cuando él se lo dice a ella, cuando le dice, ya sé que me has sido infiel, ella se pone muy, muy nerviosa, siente un miedo terrible porque tiene miedo a morir. Sin embargo, él interpreta, como pasa con los polígrafos, ve que está nerviosa la persona, porque es lo que identifica también el polígrafo, el nerviosismo, la activación electrodermal. Resulta que ve que está nerviosa y dice, ah, ¿lo ves? Dado que estás nerviosa, entonces sí es cierto que me estás siendo infiel. Es un error tipo 1 o error tipo error de Otelo. Porque está interpretando de forma errónea que su nerviosismo es porque le han pillado, ¿entiendes? Y no es eso, es miedo a morir. De hecho, creo que la acaba matando, ahora no lo recuerdo. Sí, la acaba matando. Claro, a eso me refiero, ¿no? Pero sí que habrán coach que se han formado durante años. De todos modos, la formación de un coach debería ser, desde luego, rigurosa y no cualquier formación. Claro, y al final es lo que aporta la psicología. Una sistematicidad, un corpus científico, y todos estudian lo mismo en una carrera. Sin embargo, en el mundo coach hay tanto y tan diverso que alguien cuando viene con la etiqueta de yo soy coach, claro, ¿cómo podemos saber o estar seguros de que aquello que nos está aportando es científico en ese sentido? Claro, porque si nos habla, por ejemplo, del PNL,
Claro, pero es que PNL no tiene evidencia científica. Y nos está hablando de eso a la vez que nos está hablando de teorías psicológicas, mezclando cosas que en realidad no vienen a cuento. Es que el PNL no tiene evidencia científica, Luna. Y a eso me refiero. Y la terapia Gestalt, el otro día estuvimos hablando de esto, Rosa. Aquí en España, lo he confirmado porque tú tenía dudas el otro día, lo he confirmado, aquí en España hay una asociación de terapia Gestalt relativamente grande que, que presentó una serie de estudios al Ministerio de Sanidad español, supuestamente evidenciando que funciona. La terapia Gestalt no tiene evidencia a día de hoy. Estos estudios que presentó la asociación de Gestalt se han analizado porque lo que hace la ciencia siempre es la replicación. Si algo no se puede replicar, no se puede considerar científico. Eso de científico es por el 100 estudios al menos, de 100 investigadores diferentes investigando lo mismo, demostrarían algo, ¿no? Pero no solo una serie de estudios por parte de los mismos investigadores. Eso abre el conocimiento, abre las vías a través de las cuales luego otros vendrán y demostrarán o confirmarán o refutarán aquello que se ha evidenciado en ello. Pero la Gestalt a día de hoy no tiene evidencia. ¿Por qué razón? El otro día hablamos de eso. Porque hablan sobre todo de la subjetividad, de la experiencia humana. Y medir eso es muy complicado. Habla de si uno ha tomado o no ha tomado conciencia de algo, pero eso no se puede medir. Entonces, a la hora de medir, en los estudios se ve que la metodología está siendo muy difusa y no se puede replicar, con lo cual no tiene evidencia. Gracias, Valeria. Y aquí no se trata de ir en contra de nadie, se trata de que si algo no tiene evidencia, no tiene sentido aplicarlo, solo por eso. Solo por eso, no por otra razón. Bueno, pues he confirmado, Noé, como decía el otro día, que sí hay una asociación grande que presentó los estudios y los estudios no han sido aceptados en ese sentido porque no se han podido replicar. Perdón. Las emociones, ¿cómo se controlan? Pues podría hacer aquí, y lo he hecho en varias ocasiones, conferencias durante 3 horas. He hecho varias conferencias por ahí hablando de eso y es una pregunta muy amplia. Pero básicamente podría reducirlo a que uno debe aprender, Fleur, herramientas, debe tener una especie de caja de herramientas donde incluya herramientas de todo tipo, tanto cognitivas o mentales, como fisiológicas, como conductuales, para aprender a gestionar una emoción concreta en un lugar o un contexto concreto. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un entrenamiento durante unos cuantos meses. Y desde luego que te soluciona muchos problemas de la vida. Sí, te puedo dar algunas herramientas, pero claro, el problema es que luego hay que aplicarlas. Te las voy a lanzar y luego, incluso, por cierto, los directos los publico todos después en YouTube, enteros. Por si alguien dice, ah, pues dijo algo interesante, voy a volver y lo voy a revisar, que eso siempre viene bien. Herramientas, por ejemplo, de tipo cognitiva, son reestructuración cognitiva, es la difusión cognitiva, que son de verdad muy interesantes en sí mismas. Son, por ejemplo, a razón de las fisiológicas. Hay que entender que una emoción tiene 3 partes esenciales. Igual, David Zorel, que son los pensamientos o creencias o todo lo psicológico, lo cognitivo. Está la respuesta fisiológica del cuerpo, cómo el cuerpo reacciona a ellas. Y está lo conductual, que es lo que se ve. Por eso digo que tenemos que aprender herramientas de las 3. De la F, tendríamos que meter en esta categoría todas las que tengan que ver con respiración, relajación, mindfulness, todo lo que nos lleve a un control de esa fisiología frente a una emoción. Y conductuales, pues mira, desde la distracción hasta el contar hasta 10, hasta en fin, la exposición, etcétera. Son diferentes herramientas que se utilizan en terapia y que uno debe incorporar en su haber, en su caja de herramientas para gestionar las emociones. Es que en psico las cosas no funcionan tan sencillas porque en la conducta humana tiene una función.
es que la psicología y psiquiatría están como anticuada. Profesionales se basan en lo que estudiaron. Claro, ¿y te parece mal eso? Que se basen en lo que estudiaron, en lo que estudiaron. Hablamos, a ver, hablamos, Valeria, de estudios de conductuales que se estudiaron en los años 20, a día de hoy tienen vigencia, porque a día de hoy todavía funcionan. Cuando empezó el conductismo, en los años 20, ya venía incluso de antes, con Pavlov, condicionamiento clásico, todo eso, a día de hoy tiene vigencia. De hecho, se utiliza muchísimo, muchísimo con los niños. ¿Se ha actualizado todo esto? Claro que se ha actualizado. No deja de actualizarse, sobre todo por la incorporación de aquello que llamamos la, la segunda generación, que es todo lo cognitivo. En los años 70 empezaron con lo cognitivo, a darle vueltas a que no solo la conducta es lo que se ve, sino también todos los procesos que subyacen a esa conducta. Motivación, memoria, atención, percepción, pensamiento, aprendizaje, todo eso está incluido en la conducta. Eso empezó en los años 70 y eso es la segunda generación. A día de hoy estamos en una tercera generación que ya no es la segunda, es una tercera en la cual se incluyen otros términos que en principio eran menos científicos y que poco a poco se han ido estudiando y estudiando hasta el día de hoy, como son incluso el mindfulness, se ha incluido las terapias y, en fin, otro tipo de elementos humanistas en las que se ve al ser humano de una forma, pues eso, más humanista, más amplia y no solo centrado en el síntoma. Por ejemplo, centrándose también en todos esos aspectos positivos de la persona, las fortalezas frente a las debilidades, todo eso, ¿no? Estamos ahora en la tercera generación y terapias como la dialéctico-conductual, como la aceptación y compromiso, son de tercera generación muy recientes, muy recientes. Con lo cual, cuando dices eso de que no está actualizado, creo que probablemente lo que está pasando no es que no esté actualizado, sino que te falta información, quizá. Porque no estás a lo mejor muy metida en esto, no lo sé, o si estás metida, te falta quizá actualizar los conocimientos, es posible. No te lo digo como una crítica, sino que es posible que sea eso lo que esté pasando. Y claro, nosotros a día de hoy seguimos todavía, y yo personalmente lo hago, y lo hago siempre, que es seguir leyendo estudios científicos. Seguimos formándonos porque no podemos dejar de hacerlo. Toda la vida vamos a tener que seguir, eh, digamos, comprobando si esto es vigente, nuevas terapias que siguen pasando, que siguen apareciendo. Claro, aparece una nueva terapia, diferente al resto. Gracias, Lord de Few. Aparece una nueva terapia, ¿la aplicamos ya porque hemos visto que funciona? No. Hay que llevarla a contrastación y contrastación y contrastación, constante replicación, hasta que llegue un momento que haya tantos datos que se haga eso que llamamos un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de muchos estudios en los cuales ya es tal la carga de datos que ya podemos concluir de forma cierta que aquello funciona. Entonces lo aplicamos, sin ningún miedo a equivocarnos. Pero para eso hace falta ciencia. Y la ciencia se basa, entre otras cosas, en la replicación. No en que uno presente unos datos en la universidad de vete a saber dónde y que diga esto concluimos que es así. Digo, no. Concluimos que es así solo con una muestra pequeña y no podemos generalizar los datos a la sociedad hasta que hayan más datos. El estoicismo es una de las fuentes filosóficas, digamos que llevaron a la ciencia los psicólogos. La psicología es una evolución que desde ya la antigua Grecia podemos encontrar rastros, y así se estudia en la historia de la psicología, rastros desde, pues imagínate, desde médicos como Hipócrates, etcétera. Encontramos cierta necesidad de escuchar al paciente y de ver qué es lo que le pasa, etcétera. Pero si hablamos de psicología, la psicología es sobre todo ciencia desde el siglo XIX, pero en el siglo XIX estamos hablando de que cogemos muchas de las cosas de la filosofía que no sabemos si son ciertas y las llevamos a contrastación. Las llevamos al laboratorio y las comprobamos. Cosas del estoicismo se han evidenciado de forma clara, cosas del idealismo de Kant se han llevado a la práctica y sabemos que es cierto. Es decir, Kant decía, por ejemplo, que nosotros no conocemos el objeto tal y cual es, no conocemos las cosas tal y cual son, conocemos solo una interpretación personal que nosotros hacemos de ese algo a través de creencias personales. Eso se ha llevado a contrastación y así es, efectivamente. La psicología se ha nutrido de la filosofía de siglos atrás, claro. El estoicismo, por tanto, hablando de la gestión emocional, evidentemente también
ha sido parte de esa psicología, solo que de una forma científica. Y nosotros aplicamos técnicas que hemos contrastado con muchos pacientes que se han basado en aquello. La filosofía estoica no probaba, no intentaba probar, no intentaba demostrar, solo era la forma racional de entender la vida que llevaba a que muchos sabios encontraran de forma coherente esa forma de vivir y inspirasen a muchos otros. Bueno, pues al final la ciencia de la psicología o de la conducta es eso, llevado a la práctica, ¿no? Y a la ciencia. Solo eso. Igual que la medicina, efectivamente. A ver, mamen, ¿qué dices? Yo ahora estoy bloqueada. A ver. Ah, vale. Pensaba que era mamen. Yo ahora estoy bloqueada, Rosa, esperando reaccionar poco a poco para sanar. Las 11 ya. Pero me cuesta, estoy mal. Es por depresión, ¿no? Creo. Fíjate que hablas de esperar a reaccionar poco a poco. Y hemos hablado muchas veces de esto. ¿Esperar a qué? Cuando uno acude a consulta, precisamente hablamos de que no esperar a la motivación, no esperar a las ganas, no esperar a que pase algo, porque probablemente no pase. O al menos pasará después de mucho tiempo. Hasta el punto de que ya vas a estar tan hundida que habrá pasado demasiado malestar cuando en realidad tenía una solución temprana. No hay que esperar, hay que hacer sin esperar y luego sucederán cosas. Hemos hablado muchas veces de las ganas de hacer en la depresión. No hay ganas de hacer nada. Con lo cual se hace menos y como se hace menos, menos ganas se tienen. Es una espiral patológica que nos empuja el estado de ánimo constantemente hacia abajo. ¿Cómo cambiar esto? Con lo que decían antes de la activación conductual. Empezar a moverse sin ganas, de forma muy gradual y sistemática. Eso es. Si no haces algo diferente, no ocurre nada diferente. Efectivamente. Se nos ha pasado la hora. Y es viernes además. Vamos a tener que marchar. Ay, Lisette, ¿te acabas de conectar ahora, Lisette? Bueno, entonces, no tienes ahora. Gracias, Chris. Si hago consulta. Online, que por cierto no pasa. Y nos vemos el lunes. A ver, que me parece que. Parece que está fallando. De todas maneras iba a despedirme, pero bueno, ¿me escucháis ahora? Sí que se ha quedado ahí congelado, sí. Sí se cortó, ¿no? Ah, vale, vale. Es que
Tenía conectado los datos del móvil y no los del wifi. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ha sido una semana muy interesante, como siempre. Pero cada vez más, ¿eh? Cada vez somos más y a veces, bueno, pues días en los que aparecen una presión externa interesante también para aprender a gestionar nosotros también las emociones. Hay de todo, ¿no? Pero en general, para mí siempre es gratificante esto. Bueno, chicos y chicas, que tengáis un buen fin de semana, todos. Y el lunes a las 10 en punto, seguimos con más psicología. Adiós, chicos y chicas. Me voy que aún me queda pacientes hoy todavía. No ha acabado el día, no ha acabado la semana. Adiós, mamen. Fleur, gracias por estar aquí. Soul, Chris, Lisette, buen fin de, a ver. Siempre trato de estar, no sabes los malabares que hago para oírte, pero claro, es que también en el bar. ¿Y qué haces? ¿Te pones los cascos en la cocina? Gracias, Rosa. Natalia, siempre estás también ahí. Mamen. Mar, por cierto, también. No sé si estaba por aquí. ¿Estaba por aquí Maite? No sé si estaba. Lord de Few también. Bienvenida si es la primera vez que vienes. Hola, Nova Mar, ¿qué tal? Bueno, os recomiendo, por cierto, que sigáis los directos de Noé, que creo que no lleva mucho tiempo haciendo directos, pero en cualquier caso me parece muy interesante. Que lleva tiempo aquí también. Adiós.